Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un gusto saludarles por este medio de comunicación. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla, a esta plática. El tema que vamos a ver es transformación digital, punto decisivo para las empresas del siglo XXI. Mi nombre es Omar Teis Barrientos, soy el coordinador de la Academia de Informática en el CONALEP Ecatepec número 1. Los puntos que vamos a ver el día de hoy en esta plática está compuesta de la siguiente manera la agenda. Vamos a ver como punto número 1 la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones. Número 2, características del siglo XXI. Número 3, concepto de empresa. Número 4, áreas funcionales de una empresa, y ahí vamos a tratar la parte de las funciones más importantes del área de sistemas. Vamos a ver como punto número 5 la planeación estratégica de tecnologías de información. Número 6, lo que conocemos o identificamos como un nuevo modelo de negocio, las etapas del nuevo modelo de negocio como punto número 7. Punto número 8, lo que nos trae a esta reunión, que es la transformación digital. Punto número 9, elementos para la transformación digital. Y por último, platicaremos, les diré algunas conclusiones a las cuales he podido llegar en esta investigación de este tema que vamos a presentarles. La idea es que tengamos una charla muy importante, que cumplamos el objetivo de esta plática, de esta conferencia, y vamos a trabajar, vamos a procurar ver conceptos muy elementales, básicos, para que ustedes, compañeros del CONALEP, alumnos, docentes, administrativos o la persona que esté bien escucharnos y atender esta plática, pueda tener un entendimiento muy claro y sobre todo pueda adquirir la idea que les quiero interpretar, que les quiero dar a conocer. Entonces, sin más otra cosa, vamos a iniciar con nuestra presentación. Importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones. Hoy en día, como menciona ahí, hoy en día en pleno siglo XXI, las empresas se vuelven altamente competitivas y productivas gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. A través de estas herramientas, las empresas pueden automatizar sus procesos productivos. Permite el aprovechamiento de nuevas actividades didácticas que ofrece este tipo de tecnología, y permite la vinculación en los diferentes ámbitos que se desarrolla el hombre de hoy en día, estudiantiles, laborales, institucionales y empresariales. En esta primera lámina es importante que tengamos bien en claro la importancia hoy en día de las tecnologías de información y comunicaciones. Ciertamente estamos en el inicio de este siglo XXI, en el cual tiene este común denominador el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, ya que a través de estas, las empresas, las organizaciones de cualquier sector, de cualquier ámbito, se van a volver altamente productivas, altamente competitivas. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día las TICs, o las famosas tecnologías de información y comunicación, nos van a permitir llevar a cabo nuestras actividades diarias, cotidianas, como seres humanos, como personas comunes y corrientes, para podernos comunicar y llevar a cabo ciertas actividades y funciones de nuestro quehacer diario. Para las empresas, para las organizaciones, no es de excepción. Obviamente, a través de estas herramientas tecnológicas del siglo XXI, se va a permitir que las empresas o las organizaciones puedan cumplir sus objetivos organizacionales. Entonces, de manera general, hoy, ¿por qué es importante el uso de las TICs? Pues porque nos van a permitir, en este caso, a través de estas, darnos las herramientas informáticas para que nosotros podamos hacer nuestras cosas de manera más ágil, de manera más rápida, y sobre todo en este sentido, tener este marco de referencia de las TICs para poder cumplir los objetivos del momento en el cual lo estemos nosotros desarrollando. Algo importante con respecto a lo que es la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones, básicamente introduce a la globalización, manteniéndonos en contacto con el mundo entero, conociendo otras culturas, socializando con distintas personas, compartiendo experiencias. Este punto es fundamental, es muy importante que nosotros lo tengamos bien referenciado, ya que hoy en día, como ustedes saben, la globalización se puede interpretar como libre intercambio de productos, servicios, bienes, tecnología, conocimientos, ¿sí? Entonces realmente las TICs no son ajenas a esto. Sí, de una u otra manera, las tecnologías de información y comunicaciones vienen acompañando este proceso de globalización, ¿vale?
También es importante mencionar que son importantes las TICs porque han permitido que muchas personas tengan acceso a estudiar o capacitarse a distancia vía internet, ¿sí? Por ejemplo, en este caso las plataformas e-learning, B-learning y M-learning, este tipo de plataformas que hoy en día, pues no es que estén de moda, sino que gracias al uso y la importancia de las TICs, se van a permitir o se han permitido diseñar este tipo de plataformas. En este caso, por ejemplo, las plataformas e-learning, básicamente que son modalidad a distancia, las plataformas B-learning, que es una modalidad mixta o semipresencial, y las plataformas M-learning, que trabajan la modalidad ubicua. Ambas tienen como soporte el uso de estas plataformas. ¿Sí? En este caso, la M-learning está más orientada al soporte de las aplicaciones móviles, ¿cierto? En ese sentido, tanto la e-learning como la B-learning hoy en día pueden trabajar, y yo creo que muchos de ustedes han trabajado este tipo de plataformas utilizando una herramienta de educación de contenidos múltiples llamado Moodle. ¿Sí? En ese sentido, se permite llevar a cabo este ejercicio, esta actividad con respecto a este tipo de plataformas. Como tal, la herramienta que le va a permitir darle esa referencia de trabajo a las plataformas e-learning, ¿sí? Modalidad a distancia. Importancia de las TICs. ¿Por qué es importante hoy en día las TICs? Vamos a poner algunos ejemplos. En ese sentido, como lo podemos visualizar ahí en la presentación, en el ámbito estudiantil. Ciertamente el siglo XXI está referenciado por el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Pero también tenemos una parte que yo creo que va a quedar en la historia de México, y no más de México, de todo el mundo, del planeta, la contingencia por la parte de lo que es el COVID-19. Esta contingencia nos ha permitido a los tecnócratas o a cualquier persona que esté inmersa en el mundo de la educación o en el mundo laboral o en cualquier tipo de ámbito que se pueda desempeñar, al uso de estas herramientas tecnológicas, ¿cierto? En ese sentido podemos tener la suite de Google, ¿sí? Como una herramienta sumamente importante, poderosa, para poder tener ese acercamiento y tener esa referencia de trabajo con los alumnos, con los docentes, ¿sí? En ese sentido, trabajar estas herramientas que están en la vamos a llamar en la G Suite de Google, ¿sí? Como por ejemplo Drive, como por ejemplo para poder desarrollar formularios, para poder almacenar nuestra información, como mencioné con Drive, para poder hacer Classroom, ¿sí? En este caso, tener una organización, una estructura, una secuencia didáctica de nuestras clases, para que en ese momento que estamos en contingencia, estas herramientas informáticas nos van a permitir hacer ese tipo de referencias. Inclusive Meet de Google, que es la herramienta que la estoy ahorita utilizando para poder hacer esta plática, esta conferencia, y poder acercar estos conocimientos con ustedes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estas herramientas son importantes. Esta está en la parte de acceso libre o de herramientas de software libre, en ese sentido, mejor dicho, de acceso libre, ¿no? Porque lo pueden utilizar utilizando con cualquier correo de Gmail o correo de Hotmail, ¿vale? La otra parte, la parte intermedia, tenemos las plataformas de Teams. También es una plataforma sumamente importante, sumamente poderosa para poder llevar a cabo estos trabajos colaborativos, para poder llevar a cabo esta actividad de enseñanza, aprendizaje de manera muy importante y tener una estructura bien definida, tener unos elementos bien definidos con respecto a las secuencias didácticas, cómo se deben hacer las cosas, repositorios, trabajos en equipo, y tener todo el marco referencial para poder, en este caso, tener una clase de calidad y, en este caso, subir contenidos que sean útiles, que les sirvan a los alumnos para poder adquirir conocimiento significativo. Aquí, en este caso, Microsoft Teams como tal es una herramienta de software propietario. Se requiere de un correo institucional, ¿sí? Para poder, en este caso, tener esa referencia y poder tener acceso a este tipo de plataformas. De la otra parte tenemos una plataforma Edmodo, una red social en la cual nos va a permitir, en este caso, identificar, llevar a cabo ciertas actividades, ejercicios, tanto de los usuarios, de los alumnos, como de los maestros, de trabajo colaborativo. Entonces, esta red social es un ejemplo de cómo el uso de las tecnologías de información y comunicaciones han venido a ayudarnos, han venido a hacer un parteaguas en este siglo con respecto a nuestros quehaceres cotidianos
desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de gestión o toma de decisiones. En ese sentido, ahí tenemos algunos ejemplos en el ámbito estudiantil de por qué son importantes las tecnologías de información y comunicaciones. Otros ejemplos con respecto al ámbito empresarial. Ciertamente, como ustedes bien lo saben, lo vamos a manejar en algunas diapositivas más adelante, hoy en día las empresas tienen como común denominador el uso de estas tecnologías de información y comunicaciones, estas herramientas fundamentales para poder, en ese caso, llevar a cabo su actividad primordial, sus actividades laborales cotidianas. En ese sentido, como ustedes saben, hay un software muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, que es la suite de Aspen, y tiene algunas herramientas, tiene algunos módulos ahí importantes como el COI, el NOI, caja, para llevar a cabo la referencia de la producción, bancos, facturación electrónica. Entonces, este es un ejemplo de cómo hoy en día el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones, van a permitir a las empresas cumplir sus objetivos departamentales, sus objetivos organizacionales. Otra parte importante con respecto a este ámbito empresarial es el uso de los famosos sistemas ERP. ¿Sí? En este caso, este tipo de software, este tipo de herramientas informáticas están integradas en diferentes módulos, están adaptadas a las necesidades de cada organización para poder en este caso cumplir sus objetivos y desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa ERP? Planeación de recursos empresariales. Es un software, ¿sí?, que se puede en este caso instalar, configurar, gestionar por parte del área de sistemas para que la empresa pueda desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos organizacionales. Otra parte igual es los sistemas CRM, estos sistemas CRM que tienen la relación con el cliente y que en ese sentido hace una experiencia de los conocimientos y de las experiencias habidas con los clientes y les va a permitir en este caso llevar información, integrar información en sus sistemas CRP para poder tomar decisiones en el futuro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ponemos algunos ejemplos ahí en esta presentación de cómo se llevan a cabo en el ámbito empresarial la importancia de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones. En el ámbito institucional, pues no es la excepción. Realmente las tecnologías de información y comunicaciones se utilizan en cualquier sector, en cualquier sentido, en cualquier ámbito de hoy en día, ¿sí? Hablamos de un proceso globalizado, entonces realmente el uso de las TICs viene siendo un factor aliado, viene siendo una parte fundamental, un aliado con respecto al uso de estos elementos. En la parte de los ámbitos institucionales, ¿sí?, tenemos como por ejemplo el sistema de acción tributaria, como ustedes bien lo saben, es el sistema que se encarga de llevar a cabo la recolección de todos los impuestos de las personas físicas, personas morales. Obviamente, para poder en este caso integrar el sistema SAT, se requiere un conjunto de elementos de hardware, de software, de equipo de comunicaciones, de personas, de procesos, de seguridad informática, ¿sí?, para poder contribuir al éxito institucional, en este caso, de ese sistema, ¿cierto? Otro elemento importante dentro del medio ambiente, por ejemplo, ahí en el Conagua se desarrolló una aplicación móvil. Esa aplicación móvil nos permite identificar el clima, cómo va a estar el clima, la probabilidad de lluvia, etcétera, algunos elementos que en este caso la institución como tal, la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, pone a disposición de todos los usuarios, pues para que tengamos acercamiento y tengamos en momento preciso este tipo de información, pues, para poder tomar decisiones, ¿no?, en ese sentido. Desde el punto de vista Estado de México, el portal que se tiene para poder, en el caso, gestionar todos los servicios, ¿sí?, desde el punto de vista de tecnologías de información que se tienen en el Estado de México, pues ahí tenemos el portal, ¿no? Un ejemplo de esto es pagar tu predial 2020 a través de este portal del Gobierno del Estado de México, ¿sí? Nos permite tener esa parte de llevar a cabo el pago de esta tenencia de una forma muy segura, muy rápida, y todo esto gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Estos ejemplos estamos tomándolos como referencia, nada más para que veamos qué tan importantes son las tecnologías de información y comunicaciones hoy en día, en las empresas, en las organizaciones, en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, en el ámbito académico. Entonces, en esa referencia es importante identificar esta parte que les estoy mencionando. Hoy en día son sumamente importantes, son muy
muy interesantes trabajarlas. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros, nos hacen la vida más fácil, nos hacen la vida más sencilla, en este caso, para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Pasamos al segundo punto, que es muy importante y que quiero que lo entendamos de esa manera, ¿sí? Características del siglo XXI. Cada uno de los siglos han tenido sus características propias, ¿sí? Como en este caso el siglo XVIII, final del siglo XVIII, lo que era la revolución industrial, ¿sí? En este caso el siglo XXI no es la excepción, y probablemente para el siglo XXII, siglo XXIII, habrá un punto esencial con respecto a estas características, ¿no? Que cada siglo tenga su referencia. En este ejemplo, en esta referencia de trabajo, las características del siglo XXI las vamos a identificar en 3 elementos. Número 1, la era del Internet, ¿cierto? Número 2, la era de la digitalización, y número 3, la era de las comunicaciones. Son 3 elementos perdón, fundamentales, son 3 elementos esenciales con respecto a esta era. Son características del siglo XXI. En este caso vamos a ejemplificar y vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, la era de Internet. Hoy en día, como sabemos, todas las empresas, todas las organizaciones, los procesos de las personas, los procesos de las organizaciones, de las empresas, se llevan a cabo a través de Internet. En este caso, esta herramienta es muy importante porque nos facilita información de todo tipo. Es como una biblioteca gigantesca en la que podemos encontrar cualquier información que deseemos. También existen foros en los que las personas pueden expresar sus conocimientos y expresar todo lo que quieran. En ese sentido, el Internet hoy en día se convierte en algo esencial, en algo fundamental para todos nosotros. Repito, tomando como referencia de que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo que nos permite llevar a cabo este libre intercambio, sobre todo de conocimiento, de tecnología, ¿sí? de referencias importantes para que las empresas puedan tomar mejor sus decisiones en ese sentido. Entonces, la referencia del Internet hoy en día es sumamente importante. Y si por ahí tantito me apuran, hoy tenemos lo que es el famoso Internet de las cosas, el famoso IoT, que en este caso está relacionado al uso de esta herramienta fundamental, Internet, con algunos otros elementos que complementan estas herramientas para que nosotros en ese caso podamos utilizarlo, el llamado Internet de las cosas, ¿sí? En ese sentido, algún ejemplo que podemos trabajar con respecto a lo que es el Internet de las cosas es, se han desarrollado algunos tenis, ¿sí? Que tienen en su estructura, en su formación, una herramienta, tienen un dispositivo que te puede, a la hora de ir trotando, de ir corriendo, te permite controlar la distancia o la velocidad, ¿cierto? Y eso después se va dirigiendo directamente a alguna aplicación que se va a encargar de gestionar los datos y mostrarlos posteriormente. Otro ejemplo de lo que es el Internet de las cosas es la parte del desarrollo de una aplicación móvil para poder, en este caso, controlar los accesos a un viñero, ¿no? Controlar en ese sentido la parte de cómo van a entrar, cómo van a salir, quién va a entrar, quién va a salir en esa referencia de trabajo, ¿cierto? Otra parte importante es lo que es el Internet de las cosas, lo que es el blockchain, lo que es la firma digital, ¿sí? Y algunos elementos importantes que podemos ir trabajando, que podemos ir referenciando, ¿sale? Entonces, ciertamente la parte del Internet es una característica importante de este siglo XXI, y como referencia de trabajo tenemos ahí la parte del Internet de las cosas, ¿no? De esta parte de cómo vamos a integrar las cosas que normalmente utilizamos o que tenemos en referencia con el uso del Internet. Otro ejemplo que se me vino ahorita a la mente es la parte de los, se llaman las casas inteligentes, que a través de estos elementos y estas aplicaciones y estos proyectos domóticos se permite controlar, en este caso, el acceso, por ejemplo, se permite controlar la parte de habilitar la energía eléctrica o interrumpir la energía eléctrica, o en este caso, por ejemplo, para poder llevar a cabo, para poder abrir las llaves de una casa. Entonces, esto va más orientado a la parte de los proyectos domóticos, a la parte del Internet de las cosas. Entonces, como elemento importante en ese sentido,
es la parte de identificar y conocer lo que es el Internet como característica importante. La era de la digitalización, dice, cuando se habla de digitalizar la información se refiere al proceso de transformar toda la información analógica a un formato digital para que pueda ser almacenada, consultada y manipulada durante las actividades y procesos de las empresas. En ese sentido, la digitalización hoy en día es un elemento fundamental. Me permiten digitalizar las facturas, los documentos, los planos, libros, mapas, fotografías, expedientes médicos, y este proceso de la digitalización me va a poder ayudar, me facilita la parte de minimizar la parte de los riesgos ambientales, ¿no? En ese sentido, a través de alguna norma ISO que me permite en este caso tener como referencia esa parte de que vamos a minimizar el uso de las cosas físicas, sino que lo vamos a digitalizar, lo vamos a procesar para que se tenga a disposición a través de medios de almacenamiento masivo y el uso de estas herramientas tecnológicas para tener mayor accesibilidad y de una forma más rápida a estos recursos. La era de las comunicaciones, pues en esa referencia, como mencionamos ahí, o como menciona ahí el texto, queramos o no, en la era digital en la que vivimos, es mejor ponerse a trabajar ya desde hoy mismo. La aparición de Internet y los dispositivos móviles han facilitado mucho el acceso a la red, por lo que el eslogan "siempre conectados" es muy válido y real. Estoy de acuerdo en ese sentido, en la referencia que mencionamos ahí en el texto, porque hoy en día a través y gracias a las comunicaciones podemos estar siempre conectados. Hoy en día con un dispositivo móvil puedo tener mi oficina conmigo, yo puedo tener esa movilidad para tener mis datos, para tener mi información y para poder tomar decisiones. En ese sentido, pues igual los grandes empresarios, la gente que utiliza estos dispositivos móviles, estas herramientas tecnológicas para poder gestionar sus empresas, pues forman parte de esto, ¿no? Es la parte de las comunicaciones, en ese sentido, siempre estar conectados. Y es un elemento que como referencia de trabajo es de mucha importancia siempre entenderlo. Saber identificar estas características, el Internet, la parte de la digitalización y la era de las comunicaciones. Son elementos fundamentales hoy en día, son características fundamentales de este siglo XXI. Bien, en ese sentido vamos a pasar al punto número 3, que es normalmente donde vamos a aplicar, donde vamos a llevar a cabo ese proceso de la transformación. Pues en una empresa, ¿sí? Es en una organización, una empresa. ¿Qué es una empresa? Conceptos, palabras más, palabras menos, podemos definir como una empresa, como una entidad, una organización que se va a encargar de crear un producto o servicio con la participación entusiasta de trabajadores, empresarios, accionistas, para poder satisfacer las necesidades de quién, de la sociedad. En ese caso, es lo que es una empresa, ¿sí? La idea es de que ustedes como alumnos del sistema CONALEP estén siendo capacitados, habilitados para poder trabajar en una empresa y desarrollar ciertas actividades y funciones dentro de la misma. La idea es que identifiquemos este concepto de manera general para poder, en este caso, saber que la transformación digital, ¿sí?, de una empresa, de una organización, se tendrá que referenciar con respecto a los elementos que vamos a mencionar. Y eso es básicamente la parte de lo que es el concepto de empresa. El punto número 4, empezamos ya en la parte más técnica o en la parte más importante con respecto a esta presentación. Áreas funcionales de una empresa. Ahí les muestro en esta lámina lo que es un modelo básico de una organización, ¿sí? Tenemos de manera general, ahí mostramos un organigrama. Un organigrama como tal es la representación gráfica de los niveles jerárquicos de una organización, y en ese sentido tenemos el director. En la parte de abajo tenemos el departamento de recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, producción, y ahí tenemos identificado lo que es el área de sistemas e informática. De manera general podemos decir que hoy en día las empresas del siglo XXI basan su productividad, su competitividad o llevan a cabo sus actividades gracias al uso de los sistemas de información. Los sistemas de información hoy en día se convierten en un aliado dentro de estos departamentos, ¿cierto? En este caso, como por ejemplo para recursos humanos, para poder llevar a cabo el proceso del factor humano, ¿sí? En ese sentido es una de las actividades
fundamentales dentro del área del Departamento de Recursos Humanos. Para el área de mercadotecnia, la parte del diseño del producto, la publicidad, ¿sí? Son algunas de las funciones básicas que llevan a cabo dentro de este departamento. El área de finanzas, hoy en día es fundamental porque me va a permitir llevar a cabo la administración de sus estados financieros, la parte de la contabilidad, toda la parte de los dineros, los ingresos, egresos dentro de la empresa, de la organización. La parte de la producción, el departamento de producción es fundamental hoy en día porque me lleva a cabo el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado, ¿sí? Como referencia de trabajo, en ese sentido, cada una de las diferentes áreas de organización hacen una función. Todas son importantes, todos los departamentos son importantes, pero hoy en día, si me permiten hacer la referencia, el área de sistemas tiene una importancia diferente, tiene una referencia diferente, porque hoy en día, a través del área de sistemas e informática de la empresa, algunas de las funciones que van a poder realizar ahí es como, por ejemplo, el soporte técnico, el análisis y diseño de sistemas de información, implementar la seguridad informática, implementar servicios de tecnologías de información y, por ejemplo, llevar a cabo la famosa PETI, que es la planeación estratégica de tecnologías de información. Entonces, ya en ese momento, ahorita a través de este esquema, estamos viendo algunas de las funciones básicas, repito, algunas de las funciones básicas que tienen las diferentes áreas de la organización para poder cumplir sus objetivos operacionales, objetivos departamentales y sus objetivos organizacionales. ¿Qué son los objetivos? Bueno, pues los objetivos son los resultados que las empresas desea obtener. Los objetivos siempre nos van a decir hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Los objetivos siempre me van a decir qué recursos voy a utilizar, ¿sí? Tanto tecnológicos como financieros, como humanos, ¿sí? Como materiales, en ese sentido. Entonces, si hablamos de recurso, uno de los elementos más importantes dentro de la organización, y si es que no es el más importante, es el recurso humano. Ahí el recurso humano, más adelante vamos a ver la importancia que debe tener el recurso humano para poder cumplir este proceso de transformación digital de las empresas. Algunas de las funciones básicas del área de sistemas que vamos a mencionar, nada más como para poder ir englobando, ir encuadrando el tema que nos trae en este momento, que es la transformación digital. Hoy en día el Departamento de Sistemas e Informática se convierte en un área muy importante para las empresas del siglo XXI, ya que a través de este departamento se lleva a cabo el proceso de la empresa para llevar a cabo la transformación digital, ¿cierto? Ojo, es fundamental, es importante que el Departamento de Sistemas e Informática tenga estas habilidades técnicas, estas habilidades para poder llevar a cabo esa parte de la transformación digital. En ese sentido, de manera general, estamos haciendo una referencia de algunas de las funciones. La función número 1 es la de soporte técnico. Todas las empresas, todas las organizaciones, en ese sentido, tienen un área de sistemas y tienen como tal una función que se llama soporte técnico. En este caso, es el área que proporciona asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar un producto o servicio, ya sea tanto de hardware o de software, de una computadora, de un servidor de internet, de los periféricos o de cualquier otro equipo o dispositivo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una de las principales funciones del área de sistemas es llevar a cabo la parte del soporte técnico. El soporte técnico es fundamental. Normalmente el personal del área de soporte técnico nos va a permitir, en este caso, brindar esa asistencia para poder solucionar los problemas desde el punto de vista de hardware, software o equipo de comunicaciones o cualquier tipo de problema desde el punto de vista activo informático. Ellos tienen la capacidad de darnos la solución, ellos tienen la capacidad de solucionar los problemas que se nos puedan presentar, con el objetivo de que nosotros, como personas, usuarios normales, usuarios convencionales de las demás áreas de la organización, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, pues podamos llevar a cabo nuestras funciones, nuestro trabajo, gracias al uso de los sistemas de información. La función número 2 es una función fundamental, es una función importante, análisis y diseño de los sistemas de información, ¿sí? Básicamente es el proceso donde se desarrollan los sistemas de información de la empresa, utilizando una metodología ágil o tradicional que permita cumplir los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar. En ese sentido,
Esta segunda función dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, es fundamental, porque son los que se van a encargar básicamente a desarrollar sus sistemas, a llevar a cabo ese proceso de transformación de un proceso para poderse automatizar, para poderse en ese caso tener otras referencias tecnológicas para poder cumplir ese objetivo. Ciertamente el personal del área de sistemas debe de cubrir un perfil, debe cubrir un elemento importante llamado perfil de puesto. Ese perfil de puesto está orientado a cubrir ciertas funciones, como mencionamos, soporte técnico, número 2, análisis y diseño de sistemas de información, que en pocas palabras más o menos son los que se van a encargar, ¿sí?, de desarrollar esos sistemas de información que le dan sentido, que le dan trabajo, que le dan competitividad a las demás áreas de la organización, recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, producción. ¿Sí? Menciono algunos ejemplos: los sistemas de información o un sistema de información para controlar el ingreso y egreso de los trabajadores, un sistema de información para llevar a cabo la administración y gestión de la nómina, ¿sí? En ese sentido, es parte fundamental, parte esencial de este departamento, mejor dicho, de esta función, para poder cumplir su objetivo: desarrollar sistemas de información que sean funcionales, que estén debidamente justificados para su creación, para la cual en ese caso van a desarrollar cierto objetivo. De manera general, ¿qué es un sistema de información? Bueno, pues un sistema de información es un conjunto de elementos de hardware, software, equipo de comunicaciones, procesos, seguridad informática, usuarios, que me van a permitir en este caso procesar y almacenar grandes cantidades de información. ¿Cuál es el elemento esencial de los sistemas de información? Pues el procesar y almacenar grandes cantidades de información debidamente estructurada en una base de datos, en un repositorio de ese sistema, para posteriormente tomar decisiones a futuro. En ese sentido, esta es la función número 2 con respecto a las funciones del área de sistemas. La número 3 es la instalación de redes de computadoras. Este es el proceso donde se lleva a cabo la instalación, configuración de las redes locales, las redes de área amplia, las redes inalámbricas y todos los protocolos que se requieren para la correcta funcionalidad de las redes de computadoras. Hoy en día todas las empresas, todos los departamentos tienen o deben de tener como referencia técnica la instalación de una red de computadoras. Entonces, esta función es fundamental dentro del área de sistemas. ¿Por qué? Porque se va a permitir en este caso instalar, configurar esas redes, utilizar los mejores protocolos, utilizar las mejores tecnologías para en este caso tener la administración y gestión de estas redes, utilizando el software, en este caso los sistemas operativos red necesarios, y poder desarrollar redes institucionales, redes corporativas que realmente cumplan el objetivo de su instalación y su configuración. La número 4, la función número 4, seguridad informática. Bueno, esta función es fundamental en cualquier organización, en cualquier empresa. Sin seguridad informática no hay absolutamente nada. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten salvaguardar los activos informáticos de una empresa. Esta función se permite clasificar en dos actividades importantes. Básicamente, seguridad lógica y seguridad física. Es importante mencionarles lo siguiente: hoy en día las empresas invierten mucho dinero desde el punto de vista inversión, inclusive en algunos momentos en dólares, inversión en dólares, no nada más en pesos mexicanos, para poder en este caso implementar una seguridad informática. Ojo, ¿cuál es el objetivo esencial de la implementación de la seguridad informática? Es el salvaguardar los activos informáticos de una organización. Eso es la parte esencial de la seguridad informática, el poder salvaguardar los activos informáticos de una organización. Y en ese sentido, gracias a estas herramientas importantes, a través de métodos, procedimientos, se va a poder llevar a cabo esta referencia, con el objetivo, pues, como mencioné, salvaguardar los activos informáticos. ¿Sí? Ahí podemos tener como referencia seguridad lógica y seguridad física tanto de hardware, de las instalaciones, también la seguridad lógica desde el punto de vista del software, ¿cierto? Función número 5, administración de la función informática. Es el proceso de controlar y supervisar las actividades y o procedimientos de trabajo relacionados con la automatización de la información. Esta actividad es fundamental hoy en día en las empresas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en ese caso, como menciona ahí,
llevar a cabo el control y la supervisión de las operaciones diarias, ¿sí?, relacionadas con esos procesos automatizados de la información de esa empresa, de esas áreas. Por ejemplo, el departamento de sistemas, ¿sí?, va a permitir a través de uno de sus elementos importantes llamado control interno informático, llevar este proceso de administración y gestión del sistema de información del área de facturación o del área de finanzas, ¿sí?, que le va a permitir en este caso llevar a cabo esa facturación, esos procesos de facturación a la empresa y tener un control diario de esas operaciones, ¿sí? Entonces, es importante en ese caso referenciar, es importante en ese caso definir la parte de la administración de la función informática. Es una función importante, es una función que de suma importancia hoy en día para que, en este caso, el departamento de informática, el departamento de sistemas e informática pueda cumplir sus objetivos departamentales. La número 6, implementación de servicios de tecnologías de información. Realmente esta función es una función de suma importancia, ya que a través de esta función se va a permitir que la empresa pueda realizar la implementación de servicios de tecnologías de información. Algunos ejemplos, nada más como mencionar, podemos llevar a cabo la implementación de una red privada virtual, de servidor de RAID, servidor DNS, servidor de correo electrónico, servidores FTP, utilizando las configuraciones y protocolos necesarios, utilizando esta parte de las multiplataformas, multiplataformas con respecto al uso de plataformas software libre, en este caso Linux, o en este caso plataformas de software propietario como es Windows, ¿sí? Esta implementación de servicios de tecnologías de información hoy en día es fundamental para que la empresa de una u otra manera tenga la referencia técnica operativa para llevar a cabo ese proceso de transformación digital. El elemento número 5 dentro de nuestra presentación, planeación estratégica de tecnologías de información. ¿Qué es la PETI? Bueno, es ampliamente reconocida como una herramienta para ordenar los recursos, los esfuerzos de incorporación de TI. Dicha herramienta establece las políticas requeridas para controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de tecnologías de información de las empresas del siglo XX. ¿Sí? En ese sentido, es importante mencionar que normalmente las empresas, desde el punto de vista de administración contemporánea, llevan a cabo sus procesos de planeación estratégica. Esos procesos de planeación estratégica que me van a permitir identificar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, quién lo va a hacer, ¿sí? Son fundamentales para alcanzar los objetivos organizacionales. Bueno, pues la alineación de esta planeación estratégica de TI, pues no es la excepción, porque hoy en día el objetivo de la planeación estratégica de TI es alinear los objetivos del área de sistemas con los objetivos organizacionales. En ese sentido, debemos tener 3 aspectos fundamentales para poder, en este caso, llevar a cabo un plan estratégico de tecnología de información. El aspecto número 1 es el análisis de la situación actual. Aquí es importante mencionar que esta responsabilidad y esta función recae directamente en el área de sistemas. Ahí el responsable es el ingeniero en tecnologías de información, el licenciado en informática, el ingeniero en software, el ingeniero en sistemas computacionales, la persona afín con un perfil definido, con un perfil detallado con respecto al uso y gestión de las tecnologías de la información. Entonces, lo primero que tenemos que llevar a cabo es el análisis de la situación actual. En este caso, el ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones, el responsable máximo, ¿sí?, debe de identificar el entorno actual de la organización. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación actual de la organización? Número 2, la influencia del entorno, ¿sí?, el ambiente regulatorio. En este caso, debe identificar sobre qué marco regulatorio, sobre qué normatividad informática está referido toda esta parte de la implementación de servicios de tecnología de información y sobre todo, qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Y número 3, definir las metas que se requieren alcanzar. Esa es la parte número 1 con respecto al análisis de la situación actual, cuando estamos definiendo un plan estratégico de tecnologías de información. El aspecto número 2 es fundamental también porque nos menciona ahí las capacidades actuales del entorno informático, ¿sí?
Esta parte, y repito, esta es una función importante, es una función de primer orden, de primer servicio del responsable del área de tecnologías de información, que es identificar el entorno actual del hardware, identificar el entorno actual del software, identificar el entorno actual de los sistemas de información, identificación del personal informático, identificación de la arquitectura de datos. Esta parte es fundamental para poder, en este caso, llevar a cabo un correcto plan estratégico de tecnologías de información. Si yo, como responsable de una organización, desde el punto de vista de tecnologías de información, como director de tecnologías de información, gerente de tecnologías de información, ¿sí? En ese sentido, si yo no llego a hacer, no tengo la capacidad para poder identificar, básicamente, identificar los entornos actuales de mi sistema de información o de mi infraestructura de tecnologías de información de la empresa, pues estoy perdido, porque si no, no voy a saber dónde partir, qué voy a hacer, dónde voy a iniciar en esa referencia de trabajo. Entonces, sumamente importante, es de mucha importancia en este caso, saber identificar de manera correcta estos puntos que son importantísimos. Y sobre todo, yo considero ahí que el número 4, identificación del personal informático, es fundamental. Si en ese sentido, el personal informático que está asignado al área de sistemas, pues no cubre el perfil informático, no cubre las competencias por las cuales fue contratado, pues muy seguramente pone en riesgo no nada más la funcionalidad del departamento, sino también pone en riesgo la funcionalidad de la empresa, porque, como lo hemos mencionado, las empresas del siglo XXI tienen un común denominador hoy en día, el uso de esos sistemas de información. ¿Para qué? Pues para poder, en este caso, procesar y almacenar su información y poder cumplir sus objetivos organizacionales. ¿Vale? Entonces, este aspecto número 2 es fundamental a la hora de llevar a cabo el plan estratégico de tecnologías de información. El número 3, el aspecto número 3, capacidades administrativas y de gestión. Ahí también es importante que a la hora de llevar a cabo este plan estratégico tengamos la capacidad de llevar a cabo la medición del desempeño. ¿Sí? También en ese sentido, las brechas y obsolescencia de las capacidades actuales, identificación de los escenarios tecnológicos futuros, definir estrategias y metas por alcanzar. Y número 5, necesidades de inversión, capacitación y cambios organizacionales. Este aspecto número 3 es fundamental hoy en día, repito, para poder llevar a cabo el desarrollo de un plan estratégico eficiente, eficaz, debo de saber identificar todo esto. Por ejemplo, esas brechas y obsolescencia de las capacidades actuales. Si yo, como responsable del área de sistemas, no tengo la capacidad, y lo repito, de identificar en ese sentido qué es lo que ya no me sirve, ya no me sirve desde el punto de vista de tecnología de información, de hardware, de software, de equipo de comunicaciones, pues bueno, pues yo voy a estar pensando que eso me va a servir para siempre, y realmente no es así. Obviamente, como lo sabemos, como ustedes bien lo saben, esta parte de los sistemas de información, hablamos de hardware, de software, han tenido una evolución, ¿sí? Desde la parte tecnológica, desde la parte de la metodología de uso, desde la parte de las referencias técnicas, siempre ha sido una evolución constante. Entonces, sí es importante identificar esa parte a través de sus escenarios tecnológicos futuros, ¿sí? En este caso, ¿dónde estoy posicionado yo como institución? ¿Qué tengo como hardware y software? ¿Qué son elementos o esos recursos informáticos? O, mejor dicho, esos activos informáticos con los que cuento en la organización, ¿dónde están? ¿Sí? Tengo que hacer un análisis de sus características para que de ahí partir y ver en este caso esos escenarios futuros y esos recursos tecnológicos que debo de adquirir, pues para poder seguir cumpliendo ese objetivo organizacional, ¿vale? Definir estrategias y metas por alcanzar. Si yo no tengo la capacidad como responsable de área de sistemas, definir esas estrategias y esas metas por alcanzar, pues no estoy perdido, porque estoy cumpliendo el objetivo. Debo de saber qué camino voy a seguir, debo saber definir bien mis objetivos, bien mis metas para poderlas alcanzar. ¿Con qué elementos, con qué recursos, tanto tecnológicos, financieros, humanos, materiales, voy a contar o debo de contar para poder en este caso alinear los objetivos del área de sistemas con los objetivos organizacionales? Repito, y eso es una parte importante, es una parte fundamental
de la planeación estratégica de tecnologías de información, ¿sí? El saber cómo voy a alinear esos objetivos del área de sistemas con los objetivos organizacionales. Ese es el elemento más importante, es el elemento fundamental con respecto a la planeación estratégica de tecnologías de información. Y esa parte de las necesidades de inversión, obviamente, como todos lo sabemos, hablar de tecnologías de información es hablar de inversiones, es hablar de recursos financieros. Normalmente en conceptos contemporáneos de hacer inversiones o de adquisición de hardware, software o activos informáticos, antes se consideraba como un gasto. Hoy en día no, hoy en día los especialistas, los conocedores del área de las áreas contables, te mencionan que no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en tu negocio, estás invirtiendo en tu empresa, pues para que posteriormente al uso de esta tecnología te dé como resultados y puedas tener el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sale? Entonces, estos son los tres elementos, los aspectos importantes para poder llevar a cabo el plan estratégico de tecnologías de información. Ya vamos cerrando el encuadre de lo que nos trae a este tema, que es la transformación digital. En ese sentido, vamos a ver lo que es el modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. En otras palabras, un modelo de negocio es una representación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros y el portafolio central de productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es lo que es un modelo de negocio. Hoy en día, siempre es importante mencionarle que la responsabilidad, la parte importante del área de sistemas, del ingeniero en sistemas, del responsable del área de sistemas, es, aparte de proveerle la mejor infraestructura de tecnología de información a las demás áreas de la empresa, es identificar ese modelo de negocio, ¿sí? Identificar esos elementos importantes del negocio, ese proceso clave dentro del negocio para posteriormente hacer uso de estas herramientas tecnológicas y llevar a cabo esa transformación digital. Repito, si nosotros como ingenieros en sistemas, como ingenieros en informática, como ingenieros en tecnologías de información y comunicaciones o carrera afín a lo que es el área de sistemas, no estamos en ese proceso de concientización, ¿sí? De saber y sobre todo tener la habilidad, el conocimiento de expresarle a la alta gerencia la importancia que tiene la implementación de un modelo de negocio, identificar su proceso más importante y referenciarlo con algo sumamente importante que forma parte de un negocio, el cliente. En ese sentido, el cliente forma parte importantísimo, en ese sentido, el segmento de lo que voy a vender, de lo que voy a construir, a dónde quiero que llegue. Y en ese sentido, a la referencia que mencionamos con respecto a dónde quiero que llegue, pues que llegue a clientes y que los clientes realmente adquieran mi producto o servicio. Entonces, la parte importante de este modelo de negocio o del nuevo modelo de negocio es identificar esa parte que les acabo de mencionar. Algunas etapas o las etapas importantes con respecto al nuevo modelo de negocio. En ese caso, son tres las que tenemos que definir como tal. El primero es definir el valor, colocar en el centro de la agenda la transformación digital y entender el valor de la empresa. Esa es una de las etapas, uno de los elementos más importantes con respecto a lo que es el modelo de negocio, ¿sí? Definir, identificar, ¿sí? Colocar dentro del centro de la agenda, dentro de la parte importante del área de sistemas, ese proceso de la transformación digital, ¿sí? Número 2, lanzamiento y aceleración. Considerar con qué proyectos empezar para poder apoyarlos con los recursos necesarios, ¿vale? En ese sentido, es importante identificar que el área de sistemas, el área de informática,
no puede empezar con todos los proyectos al mismo tiempo, sino que tiene que tener una categorización, una priorización en ese sentido, para poder en ese caso asignar los recursos necesarios y se puedan cumplir en tiempo y en forma esas actividades. Obviamente, aquí esta parte del lanzamiento y la aceleración forma parte importante de la identificación de varios elementos metodológicos para cumplir este objetivo. ¿Vale? La ampliación, al contar con resultados positivos de una transformación digital, es preciso desarrollar nuevas capacidades para escalar a un nivel mayor, proceso que requiere un modelo operativo nuevo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estas etapas del nuevo modelo de negocio, debemos de centrar o debemos de tomar en consideración tres elementos importantes. Centrar la agenda en la transformación digital, ¿cierto? Si yo tengo un modelo de negocio, lo identifico, uno de los principales elementos que tengo que saber es llevar a cabo ese proceso de transformación digital. En el momento que se está creando ese modelo de negocio, no necesariamente tengo esta transformación digital, ni tengo esas herramientas tecnológicas como las que existen hoy en día. Pero bueno, se pueden tener esos canales de comunicación básicos, como por ejemplo redes sociales, para poder llegar, en este caso, penetrar a un segmento más amplio de mis clientes o clientes potenciales. Pero en el momento que yo identifico, en el momento que yo sé cuál es mi modelo de negocio esencial, importante, ¿sí? Ya identifiqué ese proceso que es el elemento más importante dentro de la empresa, dentro del modelo de negocio, para que posteriormente lleve a cabo ese proceso de transformación digital, ¿cierto? En ese sentido, podemos tener varias referencias y varios ejemplos en esta parte de lo que es el modelo de negocio y cómo lo centramos con respecto a la parte de la transformación digital. Me voy a permitir decirles un ejercicio, un ejemplo, mejor dicho. En este caso, su servidor tengo como referencia de trabajo 2 tarjetas bancarias de una, para no ser comercial, una institución financiera aquí en México, y en ese sentido tengo una tarjeta de crédito y también con esa me llevan a cabo el proceso de depósitos de nómina de mi centro de trabajo. Entonces, la institución como tal se dio a la tarea de identificar uno de los procesos más importantes, que es directamente con los clientes, y desarrolló una aplicación móvil. Entonces, a través de esta aplicación móvil, ¿sí?, nosotros ya no tenemos la necesidad de ir presencialmente a la institución financiera para poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso, depósito, retiro, etcétera, sino directamente a través de esta aplicación móvil ya llevó a cabo ese proceso de negocio, ya llevó a cabo esa transformación digital y nos ahorró, en ese sentido, a nosotros como usuarios, mucho tiempo de estar haciendo filas ahí en la cola y esperando demasiado tiempo. Entonces, es el ejemplo que les pongo. Lo importante es identificar mi modelo de negocio, identificar ese proceso esencial dentro de la organización, que obviamente está orientado directamente a la parte de la satisfacción de un cliente, y posteriormente llevar a cabo la transformación digital, haciendo el uso, haciendo la utilización de estos recursos informáticos, ¿sí?, como servidores, como lenguajes de programación, como gestores de base de datos, todas estas herramientas tecnológicas que me van a permitir, en este caso, tener como producto final, ¿sí?, una aplicación móvil que me va a permitir dar esa referencia de trabajo con los diferentes usuarios, o con los diferentes usuarios que usen ese mercado, ese nicho de mercado que se está mencionando. Transformación digital. Bueno, en ese sentido, aquí ya tenemos la parte más importante a lo que nos trae esta charla, esta plática. Básicamente, la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia y mejorar el valor para el cliente. La transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Entonces, en ese sentido, este proceso de la transformación digital es fundamental hoy en día. Como bien ustedes saben, más del 85-86% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en México. El resto, más o menos 6-7%, serán esos corporativos grandes, corporativos importantes, transnacionales, que le van a dar fluidez en ese sentido al desarrollo
de la economía del país, ¿sí? Y sobre todo que aportan a la parte del Producto Interno Bruto para la generación de estas referencias. Entonces, esas pequeñas empresas que están en vías de desarrollo, en vías de crecimiento, probablemente todavía no tengan esa infraestructura necesaria, todavía no tengan esa infraestructura para poder llevar a cabo esa transformación digital. Pero en el lapso del tiempo, como vayan desarrollándose, como vayan creciendo estas instituciones, estas empresas o estas pequeñas y medianas empresas, tienen la necesidad de ir construyendo sus propios recursos digitales, de ir construyendo sus propias plataformas digitales que les permiten en algún momento dar ese salto importante a la transformación digital. ¿Qué quiero decir? Que normalmente esas pequeñas y medianas empresas en ese día a día de trabajo y de crecimiento y de desarrollo, pues tienen que ir construyendo su propia infraestructura. Habrá algunas que no tengan de manera local, de manera física su infraestructura, tendrán que hacer el gasto para poder en ese caso rentar o irse a la parte de la Cloud Computing y en ese caso tener servicios administrados desde la nube. Pero bueno, en algún momento tendrán que dar ese paso de tomar la decisión de llevar a cabo ese proceso de transformación digital, ¿sale? Y en ese sentido, cuando hablamos de transformación digital, es importante mencionar algunos elementos importantes. Esos elementos claves, ¿cuáles son los elementos claves para llevar a cabo la transformación digital? Bueno, pues en ese sentido, sobre todo, las personas. Aquí es importante mencionar que las personas son el recurso más importante de toda organización. Las personas son las que te pueden llevar al éxito o al fracaso. Entonces, en ese sentido, las personas, en este sentido o en este esquema de transformación digital, vamos a identificar a los clientes, vamos a identificar al personal que labora en la institución y sobre todo a la alta gerencia, sobre todo a las personas que tienen roles de dirección, de toma de decisiones. Ojo, aquí es importante mencionar lo siguiente: si las personas, o en este caso la alta gerencia, los responsables máximos de la organización, en este caso, si me permiten la expresión, el famoso CEO de la organización, no está alineado con esta idea de la transformación digital, que entonces realmente no sirve prácticamente de nada. Allí es una parte fundamental de la labor de convencimiento del CEO hacia el CEO para poder llevar a cabo esta transformación digital, ¿sale? En ese sentido, identificamos como el CEO a la persona responsable de nivel máximo en la organización, el que diseña la planeación estratégica, el que diseña las metas, los objetivos, etcétera, ¿sí? Y en ese caso, el CEO es como el responsable máximo, la persona responsable de la implementación de servicios de tecnologías de información, de la implementación de las plataformas informáticas para las demás áreas de organización. Bueno, entonces, en ese sentido, si el director de sistemas, el CEO, no tiene la capacidad para convencer a su director general, en ese sentido, pues realmente no vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Porque aquí todos tienen que estar alineados a un mismo esfuerzo y sobre todo a saber que la transformación digital no nada más está orientada a la instalación y configuración de servicios, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera, sino más que nada a un cambio cultural, a un cambio generacional en ese sentido con respecto al uso de estos servicios, con respecto al uso de estos recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las personas siempre son fundamentales, las personas son esenciales en estos procesos o en este proceso de transformación digital. Un segundo elemento importante que debemos de considerar con respecto a la transformación digital son los procesos. Se tienen que identificar esos procesos esenciales, como lo mencionamos en las láminas anteriores. Tengo que identificar mi modelo de negocio, tengo que identificar ese proceso fino, ese proceso que hace que realmente mi producto o servicio llegue hacia el cliente y que satisfaga alguna necesidad. Entonces, ese proceso siempre es fundamental, o los procesos son fundamentales dentro de este proceso de transformación digital. Número 3, la tecnología. Bueno, pues la tecnología, como venimos mencionándolo, hoy en día, en pleno siglo XXI, es fundamental. La tecnología viene acompañada
al cumplimiento de objetivos organizacionales. La tecnología viene acompañada al cumplimiento de estas metas institucionales. La tecnología es fundamental, ¿sí?, para poder llevar a cabo el desarrollo de estos procesos. La tecnología digital hoy en día como tal, que es la herramienta que va a permitir transformar esos datos en información. Y como tal, la información hoy en día, como ustedes bien lo saben, la información hoy en día se convierte en el activo más importante de toda organización, ¿vale? Entonces es fundamental e importante entender el papel que tiene la tecnología en este proceso de transformación digital. Los datos, bueno, pues los datos, como lo venimos mencionando, los datos son fundamentales porque al final los datos se convierten en información y la información hoy en día es fundamental para cualquier empresa. Esos datos que vienen de un escenario externo llevan a cabo un proceso de transformación y posteriormente me sirven para tomar otras decisiones que al final se convierten en información. Esa información es fundamental hoy en día, ¿sí? Y lo importante de esto es no nada más llevar a cabo el proceso de transformación digital del negocio, de la empresa, sino saber que a través de ese proceso de transformación, de la información que entra, de los escenarios que me permiten procesar esta información, ¿qué voy a hacer con esa información de salida? Para poder tomar en este caso decisiones más adecuadas, más precisas, y en ese caso poder cumplir los objetivos organizacionales. Entonces, estos son los elementos claves, ¿sí?, importantes para poder llevar a cabo la transformación digital. Las personas, los procesos, la tecnología y sobre todo los datos. Los datos que al final se convierten en información y se convierten en el activo más importante de toda organización. Clave del éxito en la transformación digital. Bueno, aquí esta parte es fundamental, la clave del éxito en la transformación digital. ¿Qué es la clave del éxito? Repito, aquí nos tenemos que centrar en algo fundamental. En ese sentido, como lo mencioné al inicio de la charla, al inicio de la plática, todos los departamentos hoy en día tienen una función importante, todos son importantes dentro de la organización, como por ejemplo recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, producción, ¿sí?, el área de compras, el área de ventas, el área de informática y sistemas, todos son importantes, todos. ¿Por qué? Porque de otra manera cumplen un objetivo departamental y ese objetivo departamental me va a permitir llegar a cabo o alcanzar los objetivos organizacionales. Pero en ese sentido, en referencia a lo que estamos trabajando y que estamos haciendo esta charla, esta plática, es la transformación digital. Y aquí, como lo mencioné anteriormente, el responsable de área de sistemas es fundamental para, en este caso, cumplir este proceso. Y sobre todo, ser capaces de poder implementar tecnologías en un proceso de transformación digital en la empresa. Es solo la mitad del éxito. Hay que ser capaces de reconocer cuáles son las claves para estas tecnologías, para que estas tecnologías favorezcan el éxito de la digitalización. Entonces, en este marco de referencia, en este contexto que acabamos de mencionar, es fundamental saber, ¿no?, qué tecnologías vamos a utilizar, qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar para llevar a cabo este proceso de transformación digital. Algunos de los elementos importantes para llevar a cabo la transformación digital, ¿sí?, los vamos a mencionar. La presencia de líderes con conocimientos digitales. Uno de los aspectos más importantes es que casi el 70% de las empresas afirman que los equipos de trabajo cambiaron sus habilidades cuando contaron con un líder familiarizado con el ámbito digital. En ese sentido, de hecho, contar con un líder con conocimientos digitales es una de las claves del éxito de la transformación. Sin embargo, es importante señalar que no solo es que no solo se necesita un líder, además es necesario contar con un equipo cohesionado que aporte iniciativas individuales y con empleados que se dedican a tiempo completo a materializar el esfuerzo del cambio. Este punto es importante, la presencia de líderes con conocimientos digitales. Uno de los elementos más importantes que se pueden mencionar dentro de estos temas es la capacidad, ¿sí? En este caso, las competencias. En un modelo basado en competencias profesionales como se trabaja en el sistema CONALEP, ¿qué es una competencia? Pues una competencia es el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos que debe tener una persona para poder desempeñar un rol dentro de una organización.
Y en ese sentido, si el responsable máximo de la organización no tiene esa competencia, ese conocimiento de esas herramientas digitales, pues es muy difícil o es muy probable que realmente no se pueda alcanzar ese objetivo. Se requiere personas que sepan hacer las cosas, que se requiere personas que sepan, que conozcan estas herramientas y sobre todo estos marcos metodológicos para el desarrollar y llevar a cabo esta transformación digital. Y sobre todo estar acompañados de personas capacitadas, habilitadas, que también tengan esta habilidad y que quieran participar en este proceso de transformación. Y repito, hablamos de una transformación digital, pero en ese sentido, cuando se aplica esta parte de la transformación digital, es el entorno organizacional, ¿sí? En este caso también llevar a cabo este proceso para poder cumplir ese objetivo. Repito, es fundamental, importante que se tenga en esta herramienta, en este rol de la organización y sobre todo en la de sistemas, que se tengan las personas debidamente capacitadas, habilitadas para llevar a cabo este proceso. Número 2, formación sólida para la fuerza laboral del futuro. En ese sentido, la generación del talento y habilidades digitales son claves para lograr el éxito, siendo uno de los factores más importantes. Lo primero, se deben de abordar las organizaciones que quieran lograr el éxito en la transformación digital, es redefinir los roles y las responsabilidades de los individuos para que se alineen con los objetivos de la empresa. Este punto es fundamental, es lo que mencionábamos. En ese sentido, para llevar a cabo la transformación digital, se tienen que redefinir los roles y las responsabilidades. En algún momento alguien tiene que tomar la decisión, alguien tiene que decir, vamos a cambiar, vamos a transformar este proceso para que nuestra organización pueda crecer y sobre todo pueda llegar a clientes potencialmente más a través de estas herramientas tecnológicas. Y sobre todo a los que ya los tenemos, ¿sí? A estos clientes que ya los tenemos, son parte de nuestros procesos, son parte de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, pues en ese sentido, entregarles productos de calidad, que realmente estas herramientas tecnológicas sean de uso muy eficiente, eficaz por parte de ellos y que les ahorre muchos tiempos y sobre todo les haga la vida en ese sentido más fácil. ¿Sale? Además, y como componente a esta primera clave, las empresas deben contar con la participación de roles específicos que actúen de puente entre la parte tradicional y la digitalización dentro de la organización. Estas personas, a las que podríamos llamar integradores, ayudan a incluir nuevos métodos de trabajo y procesos digitales en la forma tradicional de trabajar de la empresa. Aquí hay un concepto importante, un concepto nuevo que de una u otra manera, en esta referencia del siglo XXI, se nos indica como llamados integradores. ¿Cuál es la función de esta persona? Pues como dice su nombre, poder integrar esos conjuntos metodológicos, poder integrar esas herramientas tecnológicas, poder integrar esos recursos tanto de hardware y de software, y sobre todo poder integrar a las personas para poder en ese caso llevar a cabo sus actividades dentro del proceso de la transformación digital. Eso es una parte fundamental, es un elemento de suma importancia para poder en ese caso cumplir, en ese caso, el objetivo de la transformación digital. Esas personas integradoras que deben de cumplir esa responsabilidad sin ningún tipo de contratiempos. Número 3, capacitar a los empleados para trabajar de formas nuevas. La transformación digital requiere de cambios culturales dentro de la empresa, como la colaboración o la orientación al cliente. En ese sentido, como lo venimos mencionando, la parte fundamental o la punta de iceberg dentro de este proceso de transformación digital es la satisfacción de los clientes. ¿Sí? El cliente como elemento importante, el cliente como elemento más importante dentro de la organización, para que en ese caso se pueda satisfacer su necesidad de ser parte de ese proceso de la empresa, del modelo de negocio. Las encuestas o la encuesta revela que gracias al empoderamiento de los empleados para que abracen el cambio cultural, las probabilidades del éxito se multiplican. En ese caso, si los empleados como tal, los facilitadores, los colaboradores de la organización están inmersos en ese cambio cultural, existe muy alta la probabilidad, o es muy alta la probabilidad
de que se alcance el éxito, que se cumpla. Este empoderamiento se materializa en dos aspectos: reforzar nuevos comportamientos y formas de trabajo y garantizar que los empleados clave puedan apoyar y reforzar el cambio. El primero de los mecanismos de capacitación de los empleados favorece al cambio organizacional. Entonces, este es uno de los elementos importantes o son los elementos claves para poder llevar a cabo la transformación digital. Y número 4, proporcionar las herramientas del día a día. De los cambios que las organizaciones implementan para la transformación digital, 3 de estos están directamente relacionados con el uso de las herramientas digitales. Número 1, adoptar herramientas digitales para hacer que la información sea más accesible en toda la organización, duplica la probabilidad del éxito. Número 2, implementar tecnologías digitales para empleados y socios. Y número 3, incorporar la tecnología en las operaciones de la compañía, modificando los procedimientos operativos estándar para incluir nuevas tecnologías. En ese sentido, esta parte de proporcionar las herramientas del día a día, tanto a los usuarios como a las personas que son parte de la organización, a los empleados y socios, ¿sí? Y sobre todo, llevar a cabo esa transformación, esa modificación de los procedimientos operativos de trabajo. Entonces, la parte fundamental de esta transformación digital involucra todos estos elementos. En referencia a lo que venimos mencionando durante esta charla, durante esta plática, tenemos un común denominador: el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, realmente, bajo esta referencia de trabajo, llevar a cabo ese proceso de transformación digital involucra muchos elementos. Ciertamente el uso de las tecnologías de la información, pero también debe de involucrar a las personas, debe de involucrar a los procesos, debe de involucrar a la misma tecnología y sobre todo a los datos. Comunicarse con fluidez a través de métodos tradicionales y digitales. Una comunicación clara es fundamental durante una transformación digital. Es fundamental en todos los procesos organizacionales la comunicación y sobre todo una comunicación eficiente, clara, eficaz, me va a permitir en este caso llevar a cabo un proceso de transformación digital. Una de las claves del éxito es comunicar internamente los cambios, ayudando a los empleados a comprender hacia dónde se dirige la organización, por qué cambia y por qué son importantes estos cambios. En ese sentido, como hacemos referencia, ¿sí? En ese sentido, llevar a cabo ese proceso de comunicación interna dentro de la organización va a permitir ayudar a que los empleados comprendan hacia dónde dirigirse, hacia dónde va la organización, ¿sí? Y por qué estamos llevando a cabo estos procesos de transformación digital. Repito, la transformación digital no nada más está orientada a que el cliente cumpla su satisfacción o que se sienta contento o que se sienta alegre porque lo que está utilizando como herramienta tecnológica le está ayudando a agilizar sus procesos cotidianos en la vida, en sus quehaceres, en su organización, etcétera, sino que también al interior de la organización, en las empresas, también se sientan satisfechos de que están utilizando esas herramientas tecnológicas que son de última generación o que son las más apropiadas para el uso de estos procesos dentro de estas organizaciones. Bien, y como elemento número 10 o punto número 10, las conclusiones. ¿Vale? Aquí la transformación digital para las empresas del siglo XXI requieren que se adapten no solo a las tecnologías digitales, sino a nuevos enfoques de colaboración, nuevos modelos de negocio y procesos operativos. Contar con la normatividad que identifique los impactos de la transformación digital en la economía y en la sociedad, donde facilite la aceleración en la difusión de las nuevas tecnologías, disminuyendo la incertidumbre en la inversión para su adopción. Y número 3, el gran reto para México es lograr una mayor penetración, fomentando las mejores prácticas respecto a los avances tecnológicos para que sus beneficios lleguen a un mayor número de mexicanos. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, estas son algunas de las conclusiones que podemos llegar con respecto a lo que es la transformación digital. Nada más para cerrar esta charla, esta plática, me voy a permitir
hacerle referencia que la parte importante dentro de una organización hoy en día, ¿sí?, es el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿vale? Es como el común denominador, es como la parte importante de estos procesos, repito, sin hacer menos a los demás, porque todos los departamentos, todos los procesos de la empresa son importantes, todos son de suma importancia. Pero hoy en día, gracias al uso de las tecnologías de la información, las demás áreas de la organización pueden cumplir sus objetivos organizacionales. Muchas gracias por su atención.